Hay lugares en el mundo donde el silencio no es calma, sino una advertencia. Yo fui enviado a uno de ellos. Lo que encontré bajo los árboles no era humano. Y aún siento que me sigue. Me llamo Jorge Rivas, tengo 36 años y durante mucho tiempo fui bueno siguiendo órdenes sin hacer preguntas, aprendí a leer el terreno, a seguir rastros en la arena, a distinguir entre el crujido de una rama rota por el viento o por un animal. Trabajé en operaciones encubiertas en las fuerzas especiales, hasta que el patriotismo me quedó chico y el dinero me pareció una causa mejor. Terminé trabajando para empresas que no figuran en ningún registro legal y que pagan en cuentas. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Cifradas con nombres falsos, empresas como Instituto Lázaro, que me contactaron hace 5 meses para una misión en la zona más inhóspita del continente, el macizo de Perijá, justo donde Colombia y Venezuela se funden en selva virgen, niebla perpetua y un silencio demasiado denso para ser natural. Según el correo que me enviaron sin firma y encriptado con una clave de grado militar, buscaban un equipo con experiencia en supervivencia, contención biológica y eliminación táctica. Se referían a la misión como una investigación de campo sobre fenómenos anómalos. Cuando asistí a la reunión de orientación supe de inmediato que no era eso, lo supe al ver las fotos clasificadas, las tomas del satélite con puntos de calor, que no tenían explicación térmica, las grabaciones de sensores donde se escuchaban chillidos que me dejaron helado y algo más, mucho más grave, una foto, borrosa pero real, de una criatura con extremidades alargadas, ojos hundidos y la mandíbula desencajada como si estuviera gritando eternamente. Me ofrecieron $500,000 por 20 días de trabajo en territorio de nadie, sin garantías de rescate, sin cobertura legal, sin derecho a comunicarse con el exterior y con el acuerdo de confidencialidad más estricto que los que firmé durante mis años en Afganistán. Acepté, claro, porque algo en esa propuesta me llamaba, no por el dinero, sino por la sospecha de que estábamos ante algo que nadie había contado nunca, algo que no podía explicarse con lógica. Me entregaron el equipo en una pista privada de Cúcuta. Ahí conocí al resto del grupo, 6 en total, cada uno con habilidades quirúrgicamente seleccionadas. Estaba Miriam Van Dalen, técnica especialista en comunicaciones tácticas e inteligencia de la Unión Europea, con mirada de hielo y voz neutra, como si todo lo que dijera fuera parte de una grabación. Zapata, el criptozoólogo colombiano, que parecía más un chamán urbano que un científico y hablaba de leyendas indígenas como si fueran parte de su biografía. Nagy, un húngaro silencioso y corpulento que cargaba una FN Minimi como si fuera una extensión de su cuerpo y que no sonreía ni cuando nos presentaron. Miguel, piloto veterano, carismático, un tipo que parecía inmune al miedo aunque sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que ya había visto demasiado. Cristina Malens, médica forense con experiencia en zonas conflictivas, que tenía la calma de quien ha cosido más cuerpos de los que ha salvado, y yo, asignado como rastreador principal y segundo al mando en caso de pérdida de contacto. Nos dejaron en un claro a 40 kilómetros de la zona cero, descendimos en un helicóptero sin marcas, con provisiones para 3 semanas y un kit de comunicación vía satélite que solo podía emitir señales codificadas a una frecuencia cerrada. La orden era clara: entrar, recoger pruebas, documentar, no intervenir. Pero si encontrábamos la fuente de la anomalía, debíamos marcarla para un posible operativo posterior. Claro que esa era la versión oficial. Aunque desde el primer paso entre los árboles sabía que no saldríamos de ahí con un simple informe, la selva era densa, húmeda hasta los huesos, con un calor que no venía del sol sino de la misma tierra, como si debajo algo respirara. Los primeros días fueron normales, avanzamos con formación en diamante, tomamos muestras, instalamos sensores, pero al tercer día, el canto de los pájaros desapareció, luego dejaron de moverse los insectos, luego escuchamos un zumbido lejano, como si viniera de todas partes a la vez, como si la selva estuviera conteniendo algo. Ahí fue cuando Zapata dijo la palabra por primera vez, en voz baja, como si invocarla fuera peligroso. Huracaí, dijo, el cazador que se esconde tras los árboles, el que no deja sombra, el que quita la vida por juego, no por hambre. Avanzábamos despacio, demasiado despacio para el tipo de misión que se suponía debíamos completar en menos de 3 semanas, pero el terreno se volvía cada vez más hostil, como si la propia selva nos tragara a cada paso. Las raíces eran más gruesas, el suelo más blando, los árboles más altos y entre ellos,
la luz se filtraba cada vez menos, hasta que llegó el día en que el sol desapareció por completo. Aunque eran las 11 de la mañana, lo supimos por el reloj, no por la claridad del cielo. Porque en la práctica todo era oscuridad envuelta en gris. Una niebla densa comenzó a cubrirlo todo, no venía desde el suelo ni descendía desde arriba, simplemente apareció, como si algo la hubiera exhalado desde la propia selva. Nagy fue el primero en darse cuenta de que algo no encajaba. Intentó calibrar la brújula digital del sistema de navegación y esta giraba en círculos sin sentido. Miguel confirmó que no había señal de satélites. Miriam dijo que era interferencia natural, pero incluso ella sabía que era mentira. Yo lo sentía en la piel, en los músculos, como un cosquilleo bajo el uniforme, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, como si nos estuviéramos acercando a algo que rechazaba nuestra presencia. Seguimos avanzando porque no teníamos opción. Detenerse en medio de esa selva significaba quedar atrapados, y retroceder sin haber cumplido era peor que fallar. Caminamos en fila cerrada, cada uno con su arma lista, pero no encontrábamos ni un animal, ni huellas, ni sonidos, ni siquiera insectos, y eso era lo que más me preocupaba. La selva no era silenciosa por naturaleza, lo normal era el caos de sonidos, pero esto estaba sin vida. El criptozoólogo nos pidió detenernos frente a un árbol que tenía marcas en la corteza, símbolos, dijo, antiguos, no tallados con cuchillos sino con garras, y no eran aleatorios, eran signos de advertencia. Según él, el pueblo barí usaba esas señales para marcar los territorios malditos, donde habitaban los Kajina, los espíritus depredadores, pero luego bajó la voz y dijo que esto no era un Kajina cualquiera, que esto era más antiguo que el idioma, y que no debería existir. Yo no quería escucharlo, y la técnica lo calló con una mirada. Dijo que debíamos seguir, que el objetivo estaba a menos de 6 kilómetros según las coordenadas, pero cuando intentamos recalcular la ruta descubrimos que habíamos dado una vuelta completa. Habíamos caminado durante casi 4 horas y habíamos regresado al mismo árbol con los símbolos. Era imposible, nadie se había separado del grupo. Yo llevaba el GPS manual, un modelo militar no dependiente de señal, y también mostraba una ruta circular, como si el espacio se hubiera doblado sobre sí mismo, como si algo jugara con nosotros. Miguel hizo un chiste nervioso sobre la dimensión desconocida y nadie rió. Solo el húngaro escupió al suelo y limpió el cañón de su ametralladora con movimientos que parecían más rituales que militares. Al montar el campamento, la niebla no se disipó ni un poco. Dormimos en formación cerrada, todos con el arma a un lado, sin fuego, sin linternas, alerta por si oíamos el menor ruido, y cuando cerré los ojos para intentar descansar, escuché lo que parecía una respiración no humana, profunda, lenta, intermitente, como si alguien se moviera entre nosotros. Me levanté, giré lentamente con la linterna infrarroja, y no vi nada, pero al revisar el perímetro encontré algo que no pude ignorar. Junto a mi tienda, en el barro, había una pisada de 3 dedos, alargados, y era reciente. La mañana siguiente no trajo luz, solo una niebla más espesa y un calor más húmedo. La brújula seguía girando y la vegetación parecía más hostil, más cerrada, más viva de lo que debería. Caminamos durante 3 horas siguiendo los rastros que yo marcaba a ciegas, confiando más en el instinto que en los instrumentos. Hasta que el follaje se abrió de repente y apareció ante nosotros lo que quedaba de una aldea indígena, un caserío pequeño, disperso entre chozas hechas de barro y caña, algunas semiderrumbadas, otras recién abandonadas. Lo supe porque había cenizas aún tibias en el centro del círculo comunal, una vasija humeando sobre un fogón a medio apagar, y dentro de las casas, mantas colgadas de sogas, ropa tendida, juguetes rudimentarios de madera tirados por el suelo. Era como si todos hubieran huido al mismo tiempo, en silencio, sin llevarse nada. Miriam me pidió que registrara todo con la cámara térmica, pero las lecturas eran confusas. Los sensores mostraban puntos de calor dispersos que desaparecían al acercarse, y los micrófonos ambientales captaron murmullos, ecos, sollozos que parecían venir desde dentro del suelo. El criptozoólogo encontró en una de las chozas un cuenco lleno de pintura corporal hecha con líquido de animal y pigmento vegetal. Al lado había una máscara de madera tallada en forma de jaguar con colmillos demasiado largos, demasiado humanos, colgada de una soga justo encima de una figura tallada en el suelo que no entendimos, un círculo con 3 líneas atravesadas, como si fuera un símbolo de cierre, o un sello. Cristina dijo que era algún tipo de ritual de protección, algo que se ponía en... Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción.
El centro del poblado cuando se esperaba la llegada de un espíritu maligno, y que el hecho de que estuviera incompleto indicaba que se habían ido antes de terminarlo. Yo me fijé en los detalles, no había manchas rojas, no había signos de pelea, no había rastros de arrastre ni huellas de huida, era como si las personas se hubieran desvanecido, o hubieran sido cogidas sin luchar. Lo único que rompía ese silencio era una jaula de bambú al fondo del poblado, una estructura baja, cubierta con hojas secas, dentro de la cual encontramos el cuerpo de un mono pequeño, fallecido, pero no descompuesto, abierto en canal con una precisión quirúrgica imposible para una comunidad sin acceso a herramientas. Su interior estaba completamente vacío, como si hubiera sido vaciado y luego acomodado de nuevo. Nagy no se inmutó. Miriam intentó mantener la compostura, pero Miguel tuvo que alejarse a vomitar detrás de una choza. Zapata murmuró algo en barí, se arrodilló y comenzó a trazar líneas con ceniza alrededor del cuerpo. Decía que era una forma de cerrar el camino espiritual, que si no lo hacíamos, esa cosa podría seguirnos, y aunque la técnica le gritó que parara con esas supersticiones, no lo detuve, porque yo también sentía esa presencia. No podías verla, pero estaba allí, como una vibración. En el pecho. Revisamos las estructuras más alejadas y encontramos algo peor. En una de las paredes, alguien había escrito con lo que parecía tierra mezclada con líquido rojo la palabra fugan y abajo, en letras más pequeñas, no miren sus ojos. Intentamos entender si era una advertencia o un mensaje de despedida, pero antes de que pudiéramos discutirlo más, el húngaro levantó el puño en señal de alto y todos nos callamos. Lo escuchamos, ahí estaba de nuevo, esa respiración profunda, lejana pero presente, no humana, nunca humana, más como una combinación de ronquido animal y un susurro dentro del cráneo. Levantamos las armas, formamos un perímetro, pero no había nada visible. Sin embargo, justo detrás de una de las chozas, donde la maleza crecía como si hubiera sido empujada hacia afuera, encontramos otra huella. No era una sola, eran al menos 2 pisadas, separadas por una distancia que sugería una criatura de más de 2 metros de alto, y al lado de una de las marcas, una cosa más, una espina negra, curva, del tamaño de un cuchillo, enterrada en el suelo, y aún boteando un líquido espeso, que al contacto con el aire, chisporroteaba como si estuviera vivo. Volvimos al campamento antes de que cayera lo poco que quedaba de la luz del día. Aunque la niebla seguía como una maldición permanente, decidimos turnarnos para hacer guardia, y fue durante el segundo turno, con Miriam en la torreta de visión térmica y Nagy haciendo ronda perimetral, que sucedió lo que lo cambió todo. Yo estaba revisando los datos que habíamos recogido en la aldea, intentando cruzar los símbolos encontrados con archivos mitológicos indígenas digitalizados, cuando escuché el primer disparo, seco, solitario, inmediato, sin previo aviso. Salí con el arma al hombro mientras Miguel y Zapata hacían lo mismo desde el otro extremo. Lo que encontramos fue al húngaro apuntando hacia el árbol más grueso del sector este, su ametralladora aún humeante, su rostro completamente helado, sin pestañear, sin hablar. Le pregunté qué había visto y solo dijo una palabra: ojos, ni más ni menos. La técnica bajó corriendo y pidió la cámara térmica. Al apuntar hacia la dirección del disparo notamos algo que no esperábamos, una figura, inmóvil, de casi 3 metros de altura, apoyada contra el árbol. No tenía contorno humano ni animal, pero estaba ahí, bloqueando el calor del entorno, un bulto denso, sin cabeza visible, sin extremidades claras, como si su forma cambiara con la mirada. Y cuando enfocamos de nuevo, ya no estaba. No la oímos correr, ni arrastrarse, ni siquiera moverse. Simplemente desapareció, como si se hubiese fundido con la propia corteza del árbol, como si nunca hubiera estado, excepto que había algo nuevo, una huella, idéntica a las que encontramos en la aldea, 3 dedos enormes, afilados, hundidos al menos 10 centímetros en la tierra, y otra más, paralela a ella, como si se tratara de un ser bípedo, pesado, pero veloz. Al seguirlas unos pasos hacia el bosque, notamos que había más, muchas más, dispersas, cruzadas, pisadas de distintas profundidades, algunas más frescas que otras, algunas demasiado grandes incluso para lo que habíamos calculado. Era como si una manada entera hubiera estado observándonos durante días sin que lo notáramos. Cristina comenzó a murmurar cosas en voz baja, palabras en inglés mezcladas con algo que no entendíamos. Hablaba como si alguien le hablara directamente al oído. Miguel intentó calmarla, pero ella lo empujó y se alejó caminando hacia el bosque. Tuvimos que reducirla, atarla con correas médicas y sedarla. El criptozoólogo dijo que esto no era psicológico, que los indígenas hablaban de un canto del huracán y,
una especie de vibración mental que podía enloquecer a los que no tenían protección espiritual. Le pregunté qué significaba eso de protección espiritual y me dijo que solo los iniciados eran inmunes, que nosotros, al haber entrado sin permiso, estábamos indefensos, que el Uruk-hai no actúa por necesidad, sino por instinto, por tradición, por placer, y que dejaba vivir a algunos solo para que llevaran el miedo de regreso al mundo exterior. La técnica lo llamó idiota, dijo que estábamos ante algún tipo de criatura prehistórica, y que la sugestión colectiva estaba afectando al equipo. Yo no podía dejar de pensar en la espina negra que había guardado en mi mochila, la saqué con guantes, la metí en una bolsa aislante y le pedí a Zapata que analizara su estructura cuando volviéramos al laboratorio móvil, pero al revisar la bolsa 2 horas después, estaba vacía, completamente vacía, ni rastro de la espina, ni marca de ruptura, ni daño visible. Solo un residuo aceitoso en el interior que parecía moverse por sí solo, como si tuviera vida propia. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No sé si fue el calor, la tensión, o el hecho de que habíamos pasado casi una semana durmiendo en ciclos de 1 hora con los nervios de punta, pero esa noche algo dentro de nosotros terminó de romperse. Armamos el campamento en una elevación natural, rodeados de un anillo de luces infrarrojas y sensores de movimiento. La niebla seguía como siempre, densa, pegajosa, casi sólida. Hice mi ronda habitual, revisando el perímetro, volví al centro del campamento y me senté a anotar lo que habíamos visto. La técnica estaba en la tienda de comunicaciones cuando el primer sensor se activó, un pitido seco y breve, que indicaba movimiento a 15 metros del perímetro sur. Todos nos pusimos en alerta, revisamos con el sensor térmico, pero no captaba nada, ni una fuente de calor, ni una forma, ni un cambio en la densidad del aire. Era como si algo se moviera sin masa, sin temperatura, sin cuerpo. Luego otro sensor, al este, luego al norte, luego los 4 a la vez. Algo nos rodeaba, algo rápido, múltiple, inteligente. El piloto apuntaba a un lado, el húngaro a otro. Yo giraba sobre mí mismo esperando un impacto, y entonces, escuchamos el grito. No vino del bosque, sino de dentro del campamento. Era Cristina. La habíamos dejado atada dentro de una tienda, inconsciente, pero ahora gritaba de forma espeluznante. Corrí hacia la tienda y la encontré. No puedo borrar esa imagen. Estaba de pie, completamente erguida, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, como si algo los hubiera llenado por dentro. No parecía ella, su cuerpo temblaba, como si algo la sacudiera desde dentro, y en su estómago, justo bajo la caja torácica, había una mano huesuda, con garras largas, saliendo desde dentro de ella como si la criatura hubiera entrado por su espalda y su cuerpo le quedara como un guante. Disparamos todos. El cuerpo de la médica se desplomó al instante, y de su interior salió aquello, moviéndose como una sombra líquida, imposible de ver bien. Su forma cambiaba con cada disparo. A veces parecía un felino, otras un insecto, otras una masa sin forma, pero los ojos siempre estaban ahí, decenas de ojos, parpadeando sin ritmo, todos clavados en nosotros. El fuego cruzado fue brutal. La criatura saltaba entre las tiendas, esquivando como si conociera nuestros movimientos antes de hacerlos. El húngaro logró darle una ráfaga directa. Lo vi, fue real. El cuerpo de esa cosa estalló contra un árbol, dejando una mancha negra en la corteza, pero un segundo después ya no estaba. Miriam cayó de rodillas sujetándose el cuello. Tenía 3 marcas paralelas como cortes de bisturí, y yo sentí un peso en el pecho, como si algo me empujara al suelo. Disparamos, gritamos, corrimos, hasta que de pronto todo cesó. El silencio volvió, el mismo silencio antinatural que conocíamos. La niebla se cerró de nuevo y no había rastro de movimiento. La tienda de Cristina estaba vacía, su cuerpo había desaparecido. No había huellas, ni restos, excepto por una cosa: el árbol donde Nagi disparó estaba completamente seco, ennegrecido, como si la criatura hubiera dejado una parte de sí misma ahí. Lo tocamos con un bastón metálico y este se deshizo como si hubiera sido sumergido en ácido. La madrugada llegó sin sol, como siempre. Recogimos lo poco que quedaba del campamento y comenzamos a movernos hacia el este, a ciegas, sin coordenadas fiables, sin conexión satelital, sin una maldita idea de a dónde ir que no fuera lejos de aquí. El húngaro tomó la delantera, con el cuerpo tenso como un resorte y los ojos moviéndose constantemente entre los árboles. La técnica iba detrás, la herida en el cuello cubierta con una venda que ya comenzaba a mancharse. Miguel cargaba el equipo de
comunicaciones mientras murmuraba constantemente una oración, la misma frase una y otra vez, como un mantra: no me lleves, no me lleves, no me lleves, y Zapata, ese loco místico de mirada perdida, caminaba en silencio, como si supiera que todo lo que venía era inevitable. Yo cerraba la marcha, asegurándome de que nada nos siguiera. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Ese era el problema, nada nos seguía, porque ya estaban aquí, la sensación era constante, como si cientos de ojos nos observaran desde detrás de cada rama, desde dentro de cada tronco. El aire tenía un sabor metálico y los árboles parecían inclinarse sutilmente a nuestro paso, como si sus raíces estuvieran vivas. Después de 2 horas de marcha, escuchamos el primer golpe, algo rápido, brutal, como un mazo estrellándose contra la carne, y luego un grito, no uno humano, sino algo gutural, lleno de dolor. Corrimos hacia el sonido sin pensarlo, nos encontramos con una criatura sin vida, con el cuerpo dividido en dos como si hubiera sido reventado desde dentro. Su piel era oscura, casi líquida, sin forma clara, pero lo que llamó la atención fueron los ojos, se movían aún, girando sin dirección como si buscaran al siguiente objetivo incluso después de fallecer, pero la euforia se apagó en segundos cuando vimos lo que había acabado con ella, un agujero en el suelo, perfectamente redondo. Como si algo hubiera salido disparado hacia arriba, escupiendo a la criatura fuera del subsuelo. El criptozoólogo se acercó demasiado y sin previo aviso, el suelo bajo sus pies cayó, le llamamos, saltamos detrás de él, y lo encontramos colgando de una raíz a unos 6 metros de profundidad, con la pierna rota en un ángulo que no quiero recordar. Bajé con una cuerda y lo saqué mientras los otros 2 cubrían el perímetro, pero al hacerlo vimos algo peor. En la tierra suelta del túnel donde había caído, había decenas de marcas, no huellas, marcas, como si algo se deslizara en espiral por la tierra, una forma de moverse que no correspondía a nada terrestre. Salimos de ahí tan rápido como pudimos. Al llegar a una pequeña elevación vimos las luces térmicas del perímetro anterior, nuestro viejo campamento. Habíamos caminado en círculos otra vez, 3 horas y media, y volvimos al mismo punto. Yo grité de frustración, pateé el suelo, y entonces las luces de movimiento se activaron solas, una tras otra, como si una fuerza invisible las encendiera al pasar junto a ellas en rápida sucesión. El zumbido en los oídos volvió, ese chirrido agudo que nos hacía doler los dientes, y los árboles empezaron a moverse, no doblarse por el viento, moverse, como si se abrieran, como si apartaran sus ramas para dejar pasar algo que no podía caber entre ellos sin que la selva misma se reconfigurara. Corrimos sin dirección, y entonces comenzó la cacería, los chillidos, los golpes secos a nuestra espalda, el sonido de árboles quebrándose, como si un tren sin frenos viniera detrás de nosotros. Uno por uno los sensores y las luces estallaban, y de vez en cuando, veías una silueta, no entera, solo fragmentos, un brazo alargado, una garra que rozaba un tronco, un par de ojos brillantes y dispares que flotaban donde no deberían estar. El primero en caer fue el piloto, tropezó con una raíz y rodó cuesta abajo. Bajé unos metros, le llamé solo una vez, y la respuesta fue una carcajada, una risa chillona que no era la suya, y luego el silencio, el mismo silencio de siempre, aquel que dolía más que cualquier grito. Aún jadeábamos, con los pulmones a punto de estallar, cuando el húngaro nos hizo una señal para detenernos. La técnica intentó establecer una conexión con lo que quedaba del sistema de comunicación portátil para lanzar una señal de emergencia, pero el campo electromagnético que rodeaba la zona volvía todo inútil. La niebla era más densa que nunca y parecía moverse a nuestro alrededor como una criatura viva, como si respirara con nosotros. Zapata deliraba por la fiebre, repetía palabras en una lengua que no conocíamos. Habíamos llegado a una cresta natural entre 2 cordilleras bajas, donde la vegetación se abría lo justo como para permitir una vista del valle más profundo al que habíamos llegado hasta ahora, y ahí, a menos de 1 kilómetro, lo vimos. Al principio parecía una formación rocosa, una especie de asentamiento natural entre niebla y piedra, pero al observar mejor, notamos las figuras, 5, tal vez más, erguidas, inmóviles, tan grandes como un toro, pero más estilizadas, alargadas, con extremidades que no eran exactamente brazos o piernas, sino extensiones adaptativas, formas líquidas que cambiaban cuando creías haberlas entendido. No se movían como animales, ni como hombres, ni como máquinas, se movían como una mezcla de todo eso, con una precisión silenciosa, y lo peor es que nos estaban esperando. Los 5 pares de ojos, porque sí, los tenían, brillantes, erráticos, asimétricos, estaban fijos en nuestra dirección,
como si supieran exactamente dónde estábamos, como si no les importara ser vistos. Sabían que no podíamos escapar. Uno de ellos se giró lentamente hacia otro, se acercaron, y sin tocarse, algo pasó entre ellos, una especie de pulso en el aire, como una onda que distorsionaba el entorno, y de repente dos más emergieron del suelo, como si hubieran estado enterrados ahí todo el tiempo, y uno más descendió desde un árbol, colgado al revés, como un insecto grotesco de más de 2 metros. Fue ahí donde Nagi dejó de esperar órdenes y comenzó a disparar. La ráfaga fue tan intensa que las ramas temblaron y los ecos rebotaron en las paredes del valle, pero no les hizo nada. Las balas no los atravesaban ni los repelían, solo pasaban a través de ellos como si fueran humo con peso. Uno de los seres giró hacia nosotros y caminó de una forma imposible, sin pasos, sin balanceo, simplemente estaba más cerca, y luego más cerca, como si el espacio no existiera igual para ellos. El húngaro gritó algo en su idioma y lanzó una granada. La detonación fue brutal, pero el resultado fue peor. No los lastimó, solo los activó, y comenzaron a moverse todos a la vez. Corrimos, Nagi disparaba sin pausa. Miriam me gritó que debíamos buscar un terreno elevado, pero el criptozoólogo cayó la fiebre, su pierna chorreaba algo negro, la herida ya no era solo una fractura, estaba infectada de otra cosa, algo que se movía bajo su piel como gusanos eléctricos. Intentamos cargarlo entre los dos pero no podíamos. Él nos miró con lágrimas en los ojos y dijo una sola cosa: yo ya no soy yo, y se desmayó. Lo cargamos, medio arrastrado, hasta encontrar una formación rocosa que ofrecía algo de cobertura. Estábamos cubiertos de sudor frío, barro hasta el pecho, y con las mochilas a medio arrastrar mientras subíamos la formación que parecía inestable. Zapata seguía inconsciente, y respiraba con dificultad. El líquido negro de su herida ahora le subía por el cuello como una telaraña viva, pulsando con cada latido. Yo sentía los músculos a punto de fallar, pero no podía dejarme caer, no aún. Había algo allá abajo, no los Uruk-hai, no directamente, sino algo que venía con ellos, un sonido que no era natural, una especie de lamento que parecía formado por millones de susurros, como si la selva llorara, como si la tierra misma nos rechazara. Al llegar a la cima, encontramos lo que parecía un claro, pero no era un claro natural. Los árboles habían sido arrancados de raíz, no cortados, no talados, simplemente desplazados como si una fuerza invisible los hubiera desintegrado y luego enterrado en la distancia. El suelo tenía marcas circulares, perfectas, con una textura gelatinosa, y en el centro, lo peor que he visto en mi vida, una jaula, metálica, oxidada, hecha de un material que no reconocí, y dentro de ella una pequeña, o lo que parecía ser una pequeña, de unos 8 años, con la piel pálida y los ojos completamente blancos, sin pupilas, sentada en silencio, sin miedo, sin emoción, simplemente esperando. Nos acercamos con las armas levantadas, preguntándonos si era real, si no era otra alucinación como las que comenzaban a meterse en nuestras cabezas. Pero la técnica se acercó primero, le preguntó su nombre, y la pequeña levantó la cabeza lentamente, muy lentamente, y dijo con una voz doble, como un eco dentro del cráneo: no soy yo. Luego señaló a su propio pecho y repitió: ellos me dejaron aquí. Fue entonces cuando Zapata despertó de golpe, como si la presencia de esa criatura lo hubiese llamado, y gritó una palabra que me partió el alma: Isabela. Al girarme lo vi llorando. Desolado, como si el alma se le partiera en 1000 pedazos. La pequeña no lo miró, pero su cuerpo se estremeció ligeramente, como si reconociera su nombre. Intenté sujetarlo, pero se arrastró hasta la jaula y comenzó a hablarle. Le decía que lo sentía, que no pudo salvarla, que lo intentó, que volvió por ella. Entonces lo entendimos. Él había estado aquí antes. No lo dijo, no lo mencionó en los informes, pero esa pequeña era su hija, la misma que informó como desaparecida 5 años antes en una expedición similar organizada por el mismo instituto. Y lo peor no era eso, no era que estuviera viva, era que la usaban como carnada, una figura moldeada, un anzuelo psíquico, una marioneta que repetía las palabras que más daño podían hacer. Él lo había dicho desde el principio. Esto no era una simple cacería. Los Uruk-hai no quitan la vida de inmediato, te quebraban primero, te desmembraban desde adentro, no con garras, sino con el peso de lo insoportable. Quise sacarle de ahí, pero la pequeña o lo que fuera giró la cabeza con un crujido seco y dijo en un tono que no era el suyo: ustedes también son parte. Y en ese instante, la jaula se deshizo, no se abrió, no se rompió, se disolvió en el aire, como si nunca hubiera estado, y la criatura dio un solo paso hacia él antes de estallar en una nube negra, líquida,
que lo cubrió por completo. Sus gritos no duraron más de 3 segundos, y cuando se disipó, ya no quedaba nada, ni su cuerpo, ni su equipo. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Solo una huella en el barro, una huella de 3 dedos mucho más pequeña de lo normal. Fue Nagi quien lo dijo primero, entre dientes, como si no le hablara a nadie y al mismo tiempo a todos: quemémoslo todo, y aunque Miriam intentó discutirlo, sabía que no había otra salida, que seguir corriendo era perecer más lento, que si queríamos vivir teníamos que cambiar el juego, y lo único que estas cosas no parecían controlar era el fuego, así que lo hicimos, armamos un perímetro con las cargas incendiarias y las empapamos con el combustible de reserva, las lanzamos en dirección a la zona donde habíamos visto reunirse a las criaturas en el valle, y luego encendimos el infierno. Las primeras llamaradas fueron débiles, como si el bosque se resistiera a arder, como si incluso el fuego necesitara permiso para quemar, pero después de unos segundos el oxígeno pareció liberarse y el humo lo cubrió todo, una nube densa, negra, que olía a carne podrida y resina antigua. El crepitar de las llamas era un rugido constante, y entre los árboles comenzamos a verlos moverse, las criaturas, corriendo, no por miedo, sino por rabia, por urgencia, salían de sus escondites, atravesaban la maleza en líneas imposibles, giraban sobre sí mismas, se desdoblaban como si sus cuerpos no tuvieran huesos. La técnica gritó que debíamos mantenernos juntos, el húngaro giraba disparando a cada sombra, y yo me movía por pura intuición. No había estrategia, no había táctica, solo el instinto de supervivencia, y, aún así, sabíamos que estábamos perdiendo. Una de las criaturas cayó en medio del fuego, se retorció, chilló como si 1000 voces gritaran desde adentro de ella, y estalló en una masa viscosa que devoró la tierra bajo sus restos, pero al hacerlo, el humo cambió de color, de negro a rojo. Del centro del incendio surgieron 3 más, ilesas, veloces, una de ellas atravesó a Nagi como si su cuerpo fuera papel, una lanza de hueso negro surgió de la criatura y le atravesó el pecho con un chasquido seco, lo levantó del suelo y lo estrelló contra un árbol a 5 metros de distancia. Gritamos, disparamos, pero fue inútil, su cuerpo se convulsionó una vez y luego quedó colgando como un trozo de tela. Miriam me empujó hacia atrás mientras colocaba las últimas cargas en los árboles más cercanos, gritó que corriera, que si esto salía mal, al menos uno debía quedar con vida. Yo me negué, pero ella ya había activado la cuenta regresiva, 30 segundos, 29, 28, la agarré, y me lancé cuesta abajo como un animal herido, las ramas me cortaban la cara, las raíces me hacían tropezar, pero no paré, sentí las detonaciones detrás como una onda expansiva que me empujaba más que el miedo. El suelo tembló, los árboles se quebraron, el fuego se extendió con un rugido casi orgánico, como si la selva gritara. Cuando llegamos al fondo de la colina, ambos rodamos hasta quedar cubiertos de ceniza, polvo y silencio, un silencio distinto, nuevo, vacío. No sabíamos si habíamos acabado con alguna, si habíamos hecho daño real o solo las habíamos irritado más, pero por primera vez no había ojos observando, no había murmullos, no había huellas, la técnica estaba inconsciente. Una pierna se le había destrozado en la caída, yo apenas respiraba, cubierto de cortes. Pasaron horas antes de que Miriam despertara, sus labios estaban secos, el rostro cubierto de hollín, la pierna torcida en un ángulo imposible, sus ojos sin brillo, pero cuando logró hablar, no preguntó dónde estábamos, ni qué había pasado, solo dijo una frase que me heló el alma: la antena sigue entera. No supe qué responderle al principio, pero comprendí que aún tenía un plan, o al menos una esperanza. Cargamos con lo que pudimos del equipo lo poco que no se derritió o estalló y nos arrastramos, literalmente, hacia una estructura en ruinas que parecía una vieja torre de comunicaciones. Entre raíces negras y ramas carbonizadas, encontramos los restos de una antena satelital, caída, rota, pero con el mástil aún firme y una caja de relé de emergencia parpadeando. Ella, con dedos temblorosos, conectó el transmisor con un cable hecho de hilo de cobre y recubrimientos de uno de los sensores térmicos, lo soldó con una batería solar dañada y un encendedor de plasma, y entonces contra todo pronóstico la pantalla del terminal mostró señal, conexión satelital temporal, 36% de integridad. No podíamos creerlo. Transmitimos un SOS cifrado en la frecuencia asignada a Instituto Lázaro, usando los códigos de emergencia que nos habían entregado al comienzo de la misión. Esperábamos una voz humana, una orden de evacuación, una coordenada de extracción, algo que nos dijera que seguíamos en el mismo planeta que habíamos dejado atrás,
pero lo que recibimos fue un audio, solo eso, un audio de 7 segundos, lo escuchamos en bucle al menos una docena de veces, porque no tenía sentido, no podía tenerlo, era una voz masculina, grave, sin urgencia, que decía con calma clínica, prioridad ejecutada. Equipo N6, pérdida total asumida. Proceda con protocolo Heraldo. Ella se quedó quieta, inmóvil, como si esas palabras le hubieran apagado por dentro. Yo no entendía nada, le pregunté qué significaba eso, que era el protocolo Heraldo, y ella no contestó, solo se echó a reír, no una risa nerviosa, no una risa de alivio, sino una risa rota, seca, de quien se da cuenta de que fue un peón en algo demasiado grande, demasiado viejo, y demasiado cruel. Me gritó que desconectara el sistema, que lo rompiera, que lo destruyera, y cuando me acerqué para hacerlo, la pantalla del transmisor mostró una línea de texto nueva, automática, fría, como si viniera de una mente no humana, coordenadas confirmadas. Activando zona de contención. ETA, 48 minutos. Entonces todo se iluminó en mi cabeza, no venían a rescatarnos, venían a borrarnos. El protocolo Heraldo lo había escuchado una vez, años atrás, en una misión en Siria que no existía en ningún registro. Se refería a una orden de limpieza total, un bombardeo de precisión sobre una zona comprometida por entidades no reconocidas, y no dejaba supervivientes, ni testigos, ni restos, solo silencio radiactivo y tierra fundida. Ella lo sabía desde el principio, por eso había querido ubicar la fuente, marcarla. Ella era parte del protocolo, y nosotros éramos solo el paquete que debía ser enterrado con la carga. Grité, insulté al cielo, a las criaturas, al instituto, a mí mismo por haber aceptado esa maldita misión, pero no había tiempo para rabietas, solo teníamos 48 minutos para salir del radio de ataque, y eso sí es que podíamos correr, con ella herida y yo sin rumbo. No sé si fue locura, resignación o el instinto, pero cuando el contador del transmisor marcó que quedaban menos de 40 minutos, ya no hablábamos de huir. Sabíamos que no había una fuera, que no podíamos correr más rápido que un satélite cargado con suficiente energía para convertir toda esta selva en vidrio fundido, así que decidimos hacer lo único que nadie esperaría de una presa, avanzar hacia el centro, hacia donde sentíamos que todo empezaba, hacia el lugar desde donde la selva vibraba. Como un corazón enfermo. Llevamos lo mínimo, un par de cuchillas térmicas, una granada de disrupción, una fuente de calor portátil y un solo respirador de emergencia, porque mi compañera ya no podía cargar más, su pierna estaba cada vez más infectada, su piel se volvía pálida como la cera, pero su mente aún resistía. Caminábamos en línea recta aunque el bosque insistía en doblarse a nuestro paso, los árboles parecían moverse sutilmente, cambiando de lugar como piezas de un rompecabezas viviente, y el suelo ya no era tierra, era algo húmedo, fibroso, como si camináramos sobre una red orgánica, y lo peor es que ya no había niebla, ni ruidos, ni cazadores, ni ojos en los árboles, solo una calma imposible, total, como si al acercarnos hubiéramos cruzado al otro lado del espejo y ahora fuésemos parte de la respiración de la criatura madre. Al llegar a una depresión natural entre dos colinas de piedra negra, lo vimos, el nido. No era un lugar, era una sensación, una presión en el pecho, una opresión en el cráneo, una ausencia total de lógica. Miriam se arrodilló y se tapó los oídos, y yo tuve que cerrar los ojos por un momento porque la realidad se distorsionaba frente a mí. No había paredes, ni techo, ni horizonte, solo materia viva creciendo en espiral, paredes blandas pulsando como diafragmas, estructuras orgánicas con forma de cáscaras, abiertas como flores de carne, y en el centro, el cerebro, o lo que parecía una masa suspendida en el aire, sostenida por filamentos que no tocaban el suelo, latiendo con un pulso luminoso que nos atravesaba el cuerpo cada vez que se contraía. Cargué a Miriam sobre mi espalda, aunque sentía que mis huesos crujían como ramas secas, su cuerpo ardía, su piel estaba cubierta de un sudor viscoso que no era del todo humano, pero aún vivía, aún murmuraba en sueños. Descendimos por una grieta en espiral, una especie de túnel natural que no era natural en absoluto. Sus paredes estaban cubiertas por una membrana fibrosa que pulsaba levemente con cada paso, el aire era espeso, cargado de partículas que brillaban como esporas. Después de descender, la grieta se abrió a una cavidad inmensa, una catedral biológica, una cámara abovedada con paredes de carne brillante y raíces como órganos suspendidos en el aire, y en el centro, lo vi, el núcleo, una masa palpitante flotando sobre una piscina negra de líquido denso,
conectada por cientos de filamentos que parecían nervios. Alrededor, docenas de criaturas en reposo, colgaban como crisálidas de carne, sus cuerpos semiformados, sus ojos cerrados, sus bocas como grietas secas. Era una fábrica, un útero. Me acerqué con la granada de disrupción en la mano, la única que nos quedaba, una carga de pulso electromagnético modificada con una celda de energía que podía freír todos los sistemas de su red si la detonaba en el lugar adecuado. Sabía que no saldría vivo, lo supe en cuanto vi que el núcleo se giraba hacia mí. No tenía rostro, pero me miraba. Sentía que mi cabeza se llenaba de imágenes que no me pertenecían, yo, falleciendo de 100 formas distintas, Miriam transformándose en algo viscoso, la tierra entera cubierta por su bioma, nuestras ciudades asfixiadas por raíces negras y luego otra imagen. Un recuerdo falso, yo mismo insertando esa criatura en el planeta, como si fuera uno de ellos, como si ya hubiera pasado. Me tambaleé, sentí que me perdía, que el lugar me absorbía, que el enjambre intentaba convertirme en parte de él, y entonces escuché su voz. La técnica había despertado, y estaba de pie, cojeando, pero con una determinación feroz. Me quitó la granada de las manos y avanzó hacia el núcleo mientras gritaba palabras en esa lengua imposible. El núcleo reaccionó, tembló, se contrajo, los filamentos comenzaron a vibrar con un chillido agudo que me rompió los tímpanos. Las criaturas suspendidas despertaban una a una, abriendo los ojos, gimiendo, arrastrándose hacia nosotros, y entonces Miriam se giró y me miró por última vez. Una lágrima recorría su mejilla, y dijo una sola cosa: diles que vinimos por ellos, y activó la granda. La luz fue instantánea, no blanca, sino roja, un pulso que recorrió toda la caverna como un latido. Invertido, y luego nada. Desperté cubierto de fango, solo, con la entrada del túnel derrumbada, sin rastros de mi compañera, ni del núcleo, ni de las criaturas, ni siquiera del calor, como si el sistema se hubiese reiniciado, como si algo hubiera sido apagado de golpe. El comunicador chispeaba con una señal débil, y en la pantalla parpadeaba una cuenta regresiva. 1 minuto y 23 segundos. Una voz metálica repetía: confirmar coordenada de evacuación. Confirmar coordenada de evacuación. Y entonces lo entendí: al destruir el núcleo, el protocolo había cambiado. Tal vez ya no era necesaria la limpieza, o tal vez me dejaban salir solo para estudiarme, para ver qué había traído conmigo. Corría sin aire, sin fuerza, con las piernas moviéndose más por impulso que por decisión. Cada paso era una punzada en las costillas, una advertencia de que el cuerpo ya no respondía, pero seguía, porque la voz del transmisor insistía en mi oído como un látigo. Confirmar coordenada de evacuación. La cuenta regresiva había comenzado a parpadear de nuevo, pero no iba hacia cero, iba hacia atrás, como si el sistema estuviera esperando una respuesta que yo no sabía cómo dar, o tal vez no era un. Si te está gustando este relato, suscríbete, y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Rescate, sino una evaluación. La selva se cerraba sobre sí misma, los árboles caían como torres podridas, el suelo temblaba en espasmos, no como un terremoto, sino como un cuerpo en agonía, como si lo que Miriam destruyó hubiera sido la única cosa que contenía la furia del enjambre, y ahora que no estaba, todo lo demás despertaba con hambre. Detrás de mí, a lo lejos escuché un grito. No era una criatura, eran todas a la vez, un lamento coral, brutal, que no salía de bocas, sino del aire mismo, y me siguió mientras corría cuesta arriba, hacia la zona de extracción marcada al principio de la misión. Un claro alto donde el helicóptero debió habernos dejado hace días. Lo recordaba bien: había un roble partido, una formación rocosa en forma de media luna y la tierra más firme que en cualquier otro punto, el único lugar plano en kilómetros. Al llegar arriba caí de rodillas, y fue entonces cuando sentí un viento nuevo, y el sonido de hélices. Giré la cabeza hacia el este y vi un helicóptero de carga, negro, sin insignias, descendiendo con precisión matemática. Me puse de pie tambaleándome, arrastrándome entre piedras y barro hasta llegar al punto exacto donde el cable descendía. Subí al helicóptero sin hacer preguntas. El interior era oscuro, con un único operador encapuchado que no me miró, ni habló, solo colocó un maletín sellado a mis pies. Dentro había ropa nueva, una jeringa, una carpeta con papeles clasificados y una orden de silencio firmada por una entidad que ni siquiera tenía nombre. El helicóptero me llevó a una base que no aparecía en ningún mapa, una estructura bajo tierra donde los pasillos olían a cloro, metal quemado y mentiras antiguas. Me desnudaron, me encerraron,
Me interrogaron durante horas con luces que no parpadeaban y preguntas que ya sabían, me hicieron análisis de todo, me escanearon el cerebro en busca de residuos no humanos, y luego me soltaron, como a un animal domesticado que ha dejado de molestar. Me dieron una nueva identidad, un documento con un nombre falso, una historia inventada y una firma al final de una hoja que decía que todo lo ocurrido era parte de un ejercicio militar clasificado, que el resto del equipo había fallecido en un accidente de helicóptero y que yo había sido el único superviviente gracias a una salida de emergencia, una historia tan pobre que ni ellos la creían, pero daba igual, porque no tenían intención de contarla. Solo necesitaban que yo dejara de hablar de la verdadera, me dijeron que, si alguna vez mencionaba lo que vi, lo que escuché, lo que entendí, acabaría desapareciendo de verdad, no como ahora que soy una sombra legal con papeles en regla, sino literalmente. Me ofrecieron un cheque que nunca cobré, un apartamento que nunca pisé y una psicóloga de adaptación que hablaba con voz suave y ojos sin vida, pero nunca contestó cuando le pregunté si ella también había estado allí, nunca respondía a nada, solo me observaba, igual que ellos. Lo escribí todo, lo grabé, mandé archivos anónimos, intenté contactar con periodistas, con foros, con investigadores, y todo desapareció, los mensajes no llegaban, los correos eran eliminados, las cuentas cerradas por actividad sospechosa. Una vez alguien sí respondió, un tal Rey Gris 42, me dijo que él también había estado allí, que su unidad había sido borrada en el 2007, que las criaturas aprendían más con cada contacto, que yo debía huir, que no intentara exponer nada, y al día siguiente su perfil había desaparecido. Y si tú que lees esto estás pensando en ir, en buscar pruebas, en llegar más allá de la línea, no lo hagas, no por ti, sino por nosotros, por los que ya no volvieron. Aquello no fue un accidente, ni fue una misión fallida, fue una decisión, fría, calculada, aprobada por gente con nombres que no figuran en ninguna cadena de mando, nos mandaron como carne a un ecosistema que aprende, así que, si me ves, si me reconoces, si algún día notas que algo en mi voz no encaja del todo, no te acerques, no me llames, no preguntes, porque yo salí de allí, sí, pero nunca dejé de estar dentro. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.